Sexta parte de Traición. Capítulo 51. Preparativos y temores. La mañana amaneció clara, con un sol tímido que se colaba entre las persianas del departamento de Sarocha. Ella se movía con cuidado, casi en silencio, como si cada acción pudiera alterar el equilibrio de emociones que sentía. La maleta estaba abierta sobre la cama, medio vacía, medio llena, y los objetos cotidianos parecían mirarla con reproche. Fotografías, recuerdos, ropa que había acompañado años de rutina y decisiones. Todo debía caber allí, pero no era solo la ropa lo que necesitaba empacar, era su vida, su rutina, su presente, y sobre todo, su corazón, dividido entre la libertad que necesitaba Rebeca y su necesidad de abrazarse a ella para siempre. Sarocha colocaba cuidadosamente cada prenda, organizando camisetas, blusas, pantalones y zapatos con un orden casi ceremonial. Cada gesto estaba cargado de nostalgia. Sabía que aquel viaje era necesario, un respiro, una manera de reencontrarse consigo misma. Pero a pesar de la razón, había un miedo que no desaparecía, el miedo a que Rebeca la olvidara. ¿Qué pasaría si la distancia borraba los hilos invisibles que las unían? Si la rutina de la vida diaria llenaba el vacío que su ausencia dejaría. Cada objeto que metía en la maleta parecía llevar consigo un pedazo de su alma, y cerrar la cremallera era como sellar un capítulo de su vida. «Será solo un tiempo», susurró para sí misma, acariciando la fotografía de ambas que descansaba sobre la mesita de noche. «Tiempo para que respire, y para que nos reencontremos más fuertes». Se detuvo unos segundos, mirando la ciudad desde la ventana. Las calles de Chiang Mai parecían moverse con normalidad, ajenas al torbellino que sentía dentro. Sintió un nudo en la garganta, un miedo punzante de que el tiempo y la distancia cambiaran todo entre ellas. Respiró hondo y se obligó a concentrarse en la emoción que la impulsaba. Un anhelo de autonomía y de descubrir quién era fuera de la empresa familiar. Mientras tanto, Rebeca permanecía en su departamento, inquieta, incapaz de concentrarse en cualquier otra cosa. Cada minuto que pasaba la acercaba al momento en que Sarocha tomaría su vuelo, y la ansiedad le oprimía el pecho. Se levantaba, caminaba de un lado a otro, miraba su teléfono como esperando un mensaje que le asegurara que todo estaría bien. La ausencia inminente de Sarocha era un recordatorio doloroso de lo que había evitado admitir, que la amaba más de lo que su orgullo podía permitirle reconocer. Su mente repasaba cada recuerdo, cada caricia, cada conversación, buscando un motivo para detener la partida que sabía inevitable. Su madre, Song, notó su estado. La encontró sentada junto a la ventana, los hombros tensos, la mirada perdida en la ciudad que se extendía ante ella. Se acercó con pasos suaves, y se sentó a su lado, tomando sus manos con esa ternura que siempre tenía el poder de calmarla. «Becky», dijo con suavidad, «no puedes dejar ir el amor, nunca». Rebeca levantó la mirada, con los ojos brillantes, y negó con un hilo de voz. «No es tan simple, es lo correcto». Song la miró con firmeza, aunque sin reproche. «A veces lo correcto duele, pero, si dejas ir lo que amas ahora, tarde o temprano te arrepentirás, incluso si crees que es lo prudente. El corazón tiene memoria, y lo que se deja escapar no siempre vuelve». Las palabras de su madre hicieron eco en Rebeca. Podía sentir la verdad detrás de cada sílaba, el conocimiento de alguien que había aprendido a vivir y a amar sin cadenas, sin arrepentimientos. Sabía que amaba a Sarocha, más de lo que podía admitir incluso para sí misma. Sin embargo, también sabía que dejarla ir ahora, darle espacio al vínculo, era la decisión más sensata. Lo correcto no siempre coincidía con lo que el corazón pedía. «Lo sé», mamá, murmuró Rebeca, cerrando los ojos por un instante. «Sé que la amo, pero esto es lo correcto». Song apretó suavemente sus manos, transmitiéndole una mezcla de apoyo y comprensión. «Entonces confía en que el tiempo, la distancia y tu amor harán que todo se acomode, que lo que deba ser, será». Rebeca asintió, aunque en su pecho sentía un vacío que la aplastaba y un nudo que parecía no desatarse nunca. Salió a caminar un momento para despejar la mente, respirando hondo mientras imaginaba a Sarocha empacando, preparándose para partir, luchando con la misma mezcla de emoción y miedo que ella sentía desde la distancia. En su mente, Rebeca repasaba cada gesto de Sarocha, cada sonrisa, cada palabra de despedida. Sabía que esto era necesario para ambas, que un tiempo de separación no significaba olvido,
sino preparación para un reencuentro más consciente y verdadero. Sin embargo, la certeza no calmaba su ansiedad. El orgullo aún la empujaba a mantenerse firme, a no ceder ante la tentación de buscarla, de retenerla, de suplicar que no se fuera. Sarocha, mientras tanto, colocaba los últimos objetos en la maleta: el pasaporte, unos cuadernos, algunos recuerdos que llevaba consigo como amuletos. Miró por última vez la habitación que había sido su refugio y sintió un nudo en la garganta. Respiró hondo, cerrando la maleta con determinación. Este viaje era necesario. Por ella, por Rebeca, por la vida que aún tenía por descubrir, y sobre todo por la certeza de que, aunque la distancia los separara físicamente, el amor que sentía por Rebeca no se marcharía. Antes de salir, se detuvo un instante frente al espejo. Su reflejo le devolvía la imagen de alguien que había tomado decisiones difíciles, de alguien que aprendía a priorizar su vida, sin dejar de amar. Su mano tembló ligeramente al acariciar el marco del espejo, y sus labios susurraron una promesa silenciosa: volveré, y te encontraré allí. El reloj avanzaba, inexorable. Mañana partiría, y mientras el sol se escondía tras los edificios de Chiang Mai, ambas, Sarocha preparando su camino, Rebeca enfrentando la separación desde la distancia. Capítulo 52. El vuelo de la verdad. El cielo de Chiang Mai estaba despejado, pero Sarocha apenas lo notaba. Iba hacia el aeropuerto con pasos medidos, cada zancada pesada, como si arrastrara consigo no solo la maleta, sino también el peso de la distancia que estaba a punto de imponerse entre ella y Rebeca. Las calles que antes le resultaban familiares, parecían ahora un recorrido interminable. El aire fresco de la mañana no lograba calmar el nudo en su garganta. Cada semáforo, cada paso, cada bocina de un automóvil, era un recordatorio de lo inevitable. Dentro de unas horas estaría lejos, y no sabía cuánto tiempo pasaría antes de volver a ver a Rebeca. La maleta que llevaba a su lado parecía demasiado pequeña para todo lo que quería guardar: ropa, objetos personales, recuerdos, y sobre todo, los pedazos de su corazón que se quedaban en Chiang Mai, con Rebeca. Se preguntaba si la distancia las desgastaría o si, por el contrario, fortalecería algo que siempre había sido fuerte pero frágil a la vez. Cada instante de anticipación le hacía dudar. ¿Y si Rebeca la olvidaba? Si el orgullo y la rutina se interponían en lo que sentía por ella. Mientras tanto, Rebeca permanecía en su departamento, incapaz de concentrarse en nada. Caminaba de un lado a otro, los ojos fijos en el reloj, contando los minutos, sintiendo cómo cada tic del segundero parecía alargar la espera. Cada sombra que cruzaba la habitación, cada ruido lejano, la hacía sobresaltar, imaginando que Sarocha podía estar allí, justo al alcance de sus manos, y al mismo tiempo inalcanzable. Su corazón latía con una intensidad que la asustaba. El miedo a perderla la había vuelto consciente de que nunca antes había dejado que nadie tuviera un lugar tan importante en su vida. Song, que pasaba por la sala, notó la tensión que la consumía. Se acercó con cuidado y la observó durante unos segundos, silenciosa, hasta que finalmente rompió el mutismo. «Rebeca, ¿qué te pasa?», preguntó con suavidad. Rebeca bajó la mirada, tratando de ocultar el temblor de su voz, y apenas logró murmurar: «El vuelo de Sarocha sale en 4 horas». Song la miró con comprensión, tomando sus manos entre las suyas, apretándolas ligeramente como si quisiera transmitirle algo más que palabras: confianza, valor, coraje. No puedes dejar que se vaya sin hablar con ella, Rebeca, sin decirle lo que sientes. Si hay algo que no está arreglado entre ustedes, hazlo ahora. Ella te ama, tú la amas a ella. No la dejes ir sin abrir tu corazón. Las palabras de su madre calaron hondo. Rebeca sintió cómo la determinación comenzaba a mezclarse con la ansiedad, y con un suspiro, decidió que no podía esperar ni un minuto más. Agarró su bolso y salió a la calle, con pasos apresurados, y el corazón latiendo con fuerza, buscando a Sarocha antes de que subiera al avión. Cada minuto era un intento de reducir la distancia que su orgullo y sus miedos habían creado. Un esfuerzo por alcanzar aquello que había postergado durante demasiado tiempo. Al encontrarla frente al mostrador de check-in, con la maleta lista y el pasaporte en mano, algo dentro de Rebeca se rompió. Sin pensarlo, se lanzó a sus brazos, aferrándose a ella como si dejarla ir fuera un error irreparable. «No te vayas», susurró entre sollozos. «Te amo, no quiero que te vayas». Sarocha la rodeó con los brazos,
sintiendo el peso de cada palabra y la urgencia de aquel instante. Su corazón, que había temido la distancia, se llenó de una certeza inesperada. La presión de la despedida inminente, el miedo a perder a Rebeca, aunque fuera temporalmente, se mezclaba con un alivio profundo. Finalmente, sus sentimientos eran correspondidos, visibles, reales. «Nunca más te soltaré», respondió, con la voz entrecortada. «Pero necesitamos hablar, Rebeca, necesitamos dejar atrás el pasado, entendernos, perdonar lo que haya que perdonar». El aeropuerto, con su bullicio y sus anuncios de vuelos, se desvaneció alrededor de ellas. Solo existían sus respiraciones entrelazadas, el roce de sus manos, y la certeza de que, por fin, estaban dispuestas a enfrentar la verdad juntas. Cada minuto que pasaba alejándolas del mostrador, se sentía suspendido en una especie de eternidad, donde la distancia aún no existía, y solo importaban sus cuerpos y voces. Decidieron regresar al departamento de Sarocha. Cada paso del camino de regreso estaba cargado de silencio, pero un silencio compartido, lleno de expectativa y alivio. Sabían que el tiempo, las palabras, y la honestidad que se tenían la una a la otra serían suficientes para reconstruir cualquier distancia, borrar cualquier temor y consolidar un amor que, hasta ese momento, había permanecido entre dudas, orgullo y paciencia. Durante el trayecto, el tráfico y la ciudad se convirtieron en un telón de fondo difuso, casi irrelevante, mientras sus manos permanecían enlazadas y sus miradas no se separaban ni un instante. Al entrar en el departamento, Sarocha cerró la puerta detrás de ellas, con un suave clic que resonó en la habitación silenciosa. Allí, en la intimidad de su espacio, pudieron respirar, mirarse a los ojos y empezar a hablar sin prisa, sin barreras, dejando que la confianza y el amor que las unía superaran cualquier miedo o vacío que la distancia hubiera intentado sembrar. Cada palabra, cada gesto, cada suspiro se volvió un acto de redescubrimiento, de sinceridad absoluta, donde el pasado, las heridas y los silencios finalmente podían salir a la luz. El futuro seguía siendo incierto, pero esa certeza compartida, el abrazo, la promesa de no soltarse y la necesidad de sincerarse, era el primer paso para que nada ni nadie pudiera separarlas de nuevo. Entre las paredes de aquel departamento, rodeadas de recuerdos, fotografías y objetos que habían sido testigos de su tiempo juntas, ambas comprendieron algo esencial. El amor no se mide por la cercanía física, sino por la honestidad, la entrega y la voluntad de enfrentarlo todo juntas. Capítulo 53. Confesiones y compromisos. El departamento estaba en silencio, roto únicamente por el leve zumbido del aire acondicionado y el tic-tac del reloj en la pared. Sarocha y Rebeca permanecieron de pie frente a frente, aún entrelazadas en un abrazo que parecía contener todo lo que habían sentido en las últimas semanas: miedo, deseo, incertidumbre y amor. «Necesito que hablemos», dijo Sarocha, separándose apenas lo suficiente para poder mirarla a los ojos. «No quiero que nada quede sin decir entre nosotras». Rebeca asintió, respirando hondo, intentando ordenar las palabras que revoloteaban en su mente. «Yo también necesito hablar», susurró. «No quiero que nos separe nada, ni el orgullo, ni el miedo, ni la distancia». Sarocha tomó su mano y la sostuvo firme, como si aferrarse a ella pudiera borrar todos los fantasmas que las habían perseguido. «Han pasado muchas cosas, Rebeca, y sé que yo no siempre he sido perfecta. He cometido errores. Me he cerrado a veces, pero nunca he dejado de amarte». Rebeca bajó la mirada, dejando que la emoción la sobrepasara un instante. Yo también he cometido errores», admitió con un hilo de voz. «He dejado que el miedo y el orgullo hablen por mí, que me alejen de lo que más quería de ti». El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Era un silencio cargado de verdad, de reconocimiento mutuo. Finalmente, Sarocha se acercó de nuevo y apoyó su frente contra la de Rebeca. «Lo pasado se queda atrás. Todo lo que no nos dijimos, todo lo que callamos, no debe volver a separarnos. Quiero que empecemos de nuevo, sin miedo, sin dudas». Rebeca sintió como un nudo en su pecho se deshacía lentamente. Sus dedos se entrelazaron con los de Sarocha, como si el contacto físico pudiera sellar lo que sus palabras apenas alcanzaban a expresar. «Sí, empecemos de nuevo», murmuró. «Quiero que confíes en mí, como yo confío en ti. Quiero que lo que sentimos sea más fuerte que cualquier obstáculo». Sarocha respiró profundo y sostuvo su rostro con ambas manos. «Te amo, Rebeca, y no voy a dejar que nada ni nadie nos aleje. Lo que pasó, pasó,
pero lo que viene lo enfrentaremos juntas. ¿Me lo prometes? Rebeca cerró los ojos, sintiendo la certeza que le atravesaba el corazón, y luego asintió con firmeza. Te lo prometo. Nada nos separará. Se fundieron en un abrazo largo, casi desesperado, lleno de la fuerza de quienes han atravesado tormentas y saben que el amor verdadero es más fuerte que el miedo y el orgullo. Sus respiraciones se mezclaban, sus cuerpos se acercaban cada vez más, y la sensación de haber encontrado un hogar en el otro se volvía tangible, casi sagrada. Cuando finalmente se separaron, sus manos aún permanecieron unidas, y Sarocha acarició suavemente la mejilla de Rebeca. Necesitamos hablar de todo lo que sentimos, de lo que deseamos, de lo que tememos. Quiero conocer cada rincón de tu corazón. Rebeca asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. Y yo el tuyo. No quiero secretos, no quiero silencios que nos vuelvan a separar. Se sentaron en el sofá, cerca una de la otra, y comenzaron a hablar durante horas. Compartieron miedos que habían guardado, deseos que habían reprimido, inseguridades que las habían hecho dudar de su propio amor. Cada palabra, cada suspiro, cada lágrima compartida, parecía borrar las cicatrices de los momentos difíciles y reemplazarlas por un vínculo más fuerte, más consciente y profundo. Prometamos algo, dijo Sarocha, con la voz firme pero suave. Prometamos que siempre, pase lo que pase, hablaremos antes de alejarnos, que nada nos hará callar ni huir del otro. Rebeca tomó aire, sintiendo que cada palabra era un ancla para su relación. Prometido, repitió. No más silencios, no más dudas, solo nosotras. Se abrazaron de nuevo, esta vez con una tranquilidad que no habían sentido antes, una sensación de hogar, de seguridad y de amor que las envolvía. Por primera vez en mucho tiempo, ambas supieron que, a pesar de todo lo que había pasado, estaban listas para construir un futuro juntas, sin fantasmas, sin reproches, solo con la certeza de que el amor que compartían era más fuerte que cualquier obstáculo. El reloj avanzaba, pero el tiempo parecía haberse detenido para ellas. El pasado quedaba atrás y el presente, lleno de amor y confianza, se convertía en la base sólida sobre la que edificarían su futuro. Ese compromiso mutuo, esa promesa de sinceridad y entrega, era la semilla de todo lo que aún estaba por venir. Y mientras se miraban a los ojos, con los labios rozándose en un beso suave y prometedor, ambas comprendieron que, finalmente, no habría distancia ni miedo capaz de separarlas nunca más. Capítulo 54. Comienzos compartidos. El primer amanecer después de la reconciliación trajo consigo una calma inesperada. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas del departamento de Sarocha, iluminando los espacios que ahora sentían propios para ambas. El silencio de la mañana estaba cargado de promesas y de una sensación de hogar recién descubierto, de un comienzo que parecía flotar entre la rutina y el descubrimiento de la una a la otra. Cada rincón del departamento, desde la cocina hasta el salón, parecía respirar con ellas, como si esperara su felicidad. Sarocha se levantó primero, como era habitual, y se dirigió a la cocina. Preparó café con una precisión casi ceremonial, pensando en los pequeños detalles que siempre habían marcado sus días. La temperatura exacta del agua, el aroma que llenaba el aire, la manera en que el vapor se elevaba formando delicadas espirales. Rebeca apareció unos minutos después, aún con los ojos medio cerrados, y sonrió al ver la escena. Buenos días, dijo, estirándose suavemente. Huele a café y a nuevo comienzo. Sarocha sonrió, dejando que su corazón se llenara de esa tranquilidad que solo el amor correspondido podía brindar. Buenos días, y sí, hoy empieza algo distinto, respondió mientras servía 2 tazas. Hoy es nuestro día, Rebeca. Se sentaron juntas a la mesa, compartiendo un desayuno sencillo, pero lleno de conversación, risas y miradas que no necesitaban palabras. Cada gesto, desde el intercambio de cucharadas de mermelada hasta el roce de los dedos al pasar la taza, estaba cargado de intimidad y familiaridad. Por primera vez en mucho tiempo, no había prisa, ni presión, ni recuerdos dolorosos. Solo ellas, compartiendo un espacio propio, reconociendo el valor de cada momento, y disfrutando de la presencia mutua sin reservas ni miedos. La vida laboral de Sarocha había cambiado drásticamente. Había dejado la empresa familiar, y aunque al principio Nam y su padre se habían mostrado reticentes, ahora respetaban su decisión. Esa libertad, recién adquirida, le permitía explorar nuevas ideas,
proyectos que siempre había soñado pero que había pospuesto por la responsabilidad y la expectativa familiar. He pensado en abrir un pequeño estudio de diseño, le comentó a Rebeca, mientras organizaba papeles y planos sobre la mesa del comedor transformada en oficina temporal. Nada grande, solo algo nuestro, algo que refleje quién soy ahora y hacia dónde quiero ir. Rebeca la miró, admirando la determinación en sus ojos y la serenidad con la que hablaba de su futuro. Me parece perfecto, dijo. Quiero ayudarte en todo lo que necesites, y si quieres, puedo encargarme de la parte administrativa y de contactos. Así podemos trabajar juntas, mientras termino mi carrera. Sarocha tomó su mano y la apretó con cariño, sintiendo cómo el vínculo entre ellas se fortalecía con cada decisión compartida. Me encanta que digas eso. No solo quiero que construyamos algo juntas, también quiero que construyamos nuestra vida juntas, sin que el trabajo nos consuma ni nos aleje de lo que más importa. Los días transcurrieron con una mezcla de rutina y descubrimiento. Por las mañanas, Sarocha se dedicaba a sus nuevos proyectos, organizando bocetos, diseños y estrategias, mientras Rebeca tomaba sus clases en línea, encontrando inspiración en la presencia tranquila de Sarocha a su lado. Compartían almuerzos ligeros, cafés prolongados, caminatas por la ciudad y largas conversaciones en el balcón, mirando cómo Chiang Mai se desplegaba ante ellas mientras discutían ideas, planes y sueños. Cada tarde traía consigo pequeños retos: decidir qué debía priorizarse en el estudio, manejar clientes, planificar proyectos y organizar tiempos. Pero esos desafíos, lejos de alejarlas, las unían más. Se apoyaban, se aconsejaban y a veces, discutían con intensidad, sin miedo a mostrarse vulnerables, pero siempre terminaban en risas y abrazos, fortaleciendo su vínculo y recordándose mutuamente que podían superar cualquier obstáculo juntas. Las noches se convirtieron en un refugio de intimidad y complicidad. Se acostaban temprano, a veces viendo series o películas, otras veces simplemente conversando sobre sus días, sus sueños, sus miedos y lo que aún les quedaba por descubrir. Cada gesto, desde un roce en la mano hasta un beso en la frente, reforzaba la seguridad de que estaban exactamente donde debían estar. Nunca imaginé que esto sería posible, dijo Rebeca una noche, mientras Sarocha la abrazaba en la cama. Ser felices así, sin secretos, sin distancia, solo nosotras. Sarocha la besó suavemente en el cabello y respondió: yo tampoco, pero mira cómo hemos llegado aquí. Todo lo que pasó, todo lo que superamos, nos trajo a este momento, y nada ni nadie podrá separarnos de nuevo. Capítulo 55. Caminos entrelazados. Rebeca abrió la puerta de su casa y, antes de que pudiera colgar su bolso, una voz familiar la recibió con un tono bromista. Vaya, casi no te veo por aquí. ¿Vives todavía en esta casa o te mudaste directamente con Sarocha? Era Song, su madre, apoyada en el marco de la puerta, con una sonrisa traviesa que siempre sabía cómo desarmarla. Rebeca sonrió, dejando que la calidez de su madre la envolviera. Casi, estoy viviendo más con Sarocha que aquí, dijo, su voz teñida de felicidad y ternura. Y no sabes lo bien que me siento. Estoy muy feliz, mamá. Song dejó escapar un pequeño suspiro de satisfacción y la abrazó, fuerte, como si quisiera transmitirle toda la alegría que sentía por ella. Me alegra tanto verte así, tan viva, tan completa. Rebeca sintió cómo la energía de su madre se mezclaba con la suya, dándole una sensación de paz que no había experimentado en meses. En ese instante, una figura apareció tras Song, y con una sonrisa amplia extendió los brazos, uniéndose al abrazo. Y yo también quiero mi parte, dijo David, el novio de Song, con un gesto afectuoso. Rebeca lo abrazó, riendo ante la inesperada sincronía de afecto. Hola David, su voz vibraba con felicidad. Song, con una mirada cómplice, le habló a Rebeca mientras la soltaba. Tenemos noticias para ti. David y yo hemos decidido casarnos. Además, David ya tiene el traslado en su trabajo listo. Se mudará pronto. El corazón de Rebeca se llenó de alegría. La visión de su madre encontrando la felicidad le arrancó una sonrisa que no podía ocultar. Eso es increíble, exclamó, con los ojos brillantes. Estoy tan contenta por ustedes. Song la abrazó nuevamente, y David se inclinó para besarle la cabeza, completando un instante perfecto de familia y amor compartido. La calidez del hogar, el afecto de sus seres queridos, y la certeza de su propia felicidad junto a Sarocha llenaron a Rebeca de un sentimiento de gratitud profundo. En otro lado de la ciudad,
Sarocha caminaba por una calle tranquila con su hermana Nam. Habían decidido tomarse un café juntas. Un momento para reconectar y hablar sin presiones, dejando de lado los compromisos y las expectativas del día. Se sentaron en una pequeña cafetería, frente a ventanales que dejaban entrar la luz cálida de la tarde. Nam removía su bebida distraídamente, pensativa, mientras Sarocha la observaba con atención. No dejo de pensar en Song, dijo Nam, con un hilo de voz. Todo lo que pasó, lo que siento, me confunde, y no sé cómo manejarlo. Sarocha la miró con calma, buscando transmitirle confianza. Nam, si algo quieres aclarar o expresar, hazlo. No importa cuál sea el resultado. Hablar con ella te liberará. Aunque tengas miedo o no sepas qué esperar, su tono era firme, pero lleno de cariño. Lo importante es que seas honesta contigo misma y con ella. Nam asintió lentamente, sintiendo cómo un peso comenzaba a desvanecerse solo con escuchar esas palabras. Tienes razón, murmuró, más para sí misma que para Sarocha. Necesito hacerlo. Sarocha sonrió, orgullosa de su hermana. Entonces ve, da ese paso. No es solo por Song, es por ti, por todo lo que llevas dentro y aún no has compartido. Nam respiró profundo, sintiendo que, de algún modo, este consejo marcaba el inicio de un proceso de liberación personal, de valentía. Tal vez no sería fácil, y tal vez no sabría cómo reaccionaría Song, pero lo que sí sabía era que quedarse callada ya no era una opción. Mientras tomaban el café en silencio, ambas compartieron una mirada de complicidad. Sarocha, segura de su amor y de la vida que había comenzado junto a Rebeca, se sentía tranquila, y Nam, con un hilo de esperanza encendido, comprendía que a veces enfrentar los sentimientos, aunque incómodo o incierto, era el único camino para encontrar claridad y libertad. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios, bañando la ciudad en tonos cálidos. Entre cafés, confidencias y miradas que hablaban más que las palabras, las hermanas compartieron un momento que era tanto de cierre como de apertura. Un paso hacia lo que cada una necesitaba enfrentar en su corazón para seguir adelante. Capítulo 56. Verdades compartidas. El departamento de Sarocha estaba lleno de la calma que seguía a las tormentas. La luz de la tarde se filtraba a través de los ventanales, proyectando sombras suaves sobre los muebles que ahora ambas sentían como propios. Todo en aquel espacio parecía impregnado de la promesa de un nuevo comienzo. Las plantas en el alféizar, los libros apilados con cuidado, la vajilla compartida que empezaba a contar historias de risas y de desayunos juntas. Sarocha revisaba algunos papeles del estudio, con la mente aún en proyectos, aunque sus pensamientos se escapaban constantemente hacia Rebeca. Rebeca, con una mezcla de emoción, nervios y timidez, se acercó al sofá y se sentó a su lado. Sus manos jugueteaban con los dedos, como si intentaran calmar un corazón demasiado acelerado. Saro, comenzó, con la voz baja y algo entrecortada. Hablé con mamá hoy, y bueno, me molestó todo el tiempo, porque prácticamente estoy viviendo contigo. Sarocha levantó la vista, observando a Rebeca con ternura. Sonrió suavemente, y se levantó de un salto, recorriendo el espacio que la separaba, y envolviéndola en un abrazo cálido y firme, como si pudiera transmitirle que no había vuelta atrás en esa cercanía. Creo que esa es una idea que me encanta, susurró contra su oído. Múdate conmigo definitivamente. Rebeca cerró los ojos, sintiendo cómo cada palabra se filtraba en lo profundo de su pecho. La certeza de estar juntas, de no tener que compartir la distancia ni los espacios, la llenó de una felicidad tranquila y casi deslumbrante. Cuando abrió los ojos, Sarocha la miraba con una mezcla de amor y complicidad, y Rebeca no pudo evitar corresponder con un beso suave, asentando con un gesto lo que su corazón ya había decidido. Tras separarse del abrazo, Rebeca apoyó la cabeza en el hombro de Sarocha y comenzó a hablarle con entusiasmo. Mamá está increíblemente feliz con David, y me contó que ya están planeando casarse. Todo está saliendo perfecto para ellos. Sarocha sonrió, aunque su expresión cambió ligeramente, volviéndose pensativa. Sus dedos jugueteaban con los de Rebeca, como si buscaran aferrarse a la seguridad de aquel instante, mientras su mente recorría los recuerdos recientes. Rebeca, notando el cambio, frunció ligeramente el ceño. ¿Pasa algo?, preguntó con suavidad, buscando sus ojos. Sarocha respiró hondo, dejando salir una mezcla de preocupación y sinceridad. Hoy me encontré con Nam, comenzó con voz pausada. Hablamos un poco,
y me contó algo que me dejó pensando. Me dijo que está enamorada de Song. Rebeca se tensó levemente, pero permaneció junto a ella, escuchando sin interrumpir, dejando que Sarocha pusiera en palabras sus pensamientos. La noticia del matrimonio de Song no la llevará bien, continuó Sarocha, bajando la mirada. Es complicado, porque siento que debo apoyarla. Es mi hermana. Pero también me preocupa cómo esto podría afectarnos, a ti, a mí por todo lo que le hizo Nam a tu madre. Rebeca tomó la mano de Sarocha entre las suyas, apretándola con firmeza y transmitiéndole seguridad y calma. Saro, lo que sentimos la una por la otra es sólido. Nadie podrá cambiar eso. Lo que Nam sienta por mamá no cambia lo nuestro, dijo, con un hilo de sonrisa, buscando aliviar la tensión. Además, tienes que apoyarla, es tu hermana y yo no me opondré a eso. Sarocha asintió lentamente, dejando que las palabras de Rebeca se hundieran en ella. Sintió cómo la presión que había sentido se desvanecía poco a poco, cómo la certeza del amor compartido le devolvía la tranquilidad. Tienes razón, susurró finalmente. Todo se acomoda, siempre y cuando seamos honestas con nosotras mismas y con quienes amamos. Rebeca, con una sonrisa que iluminaba su rostro, se acercó más, apoyando la frente contra la de Sarocha, sellando el momento con un beso lleno de complicidad, promesas tácitas y cariño. Entonces, nada nos separará, ¿verdad?, preguntó, más como un murmullo que como una pregunta real, buscando reafirmar la seguridad que ahora compartían. Sarocha la abrazó con fuerza, sonriendo mientras hundía su nariz en el cabello de Rebeca, inhalando esa mezcla de tranquilidad, emoción y amor que ahora la rodeaba. Nada, nunca más, respondió, con voz firme pero cargada de emoción. Pasaron un largo rato así, simplemente respirando juntas, dejando que la calma y el afecto llenaran el espacio del departamento. La tarde se tornó crepuscular, con los rayos dorados del sol entrando por los ventanales y reflejando una ciudad que parecía contemplarlas con complicidad. Sus corazones latían al mismo ritmo, conscientes de que cualquier incertidumbre, cualquier miedo del pasado, había quedado atrás. Sarocha se separó apenas un poco para mirarla a los ojos y agregó, vamos a construir nuestro futuro juntas, sin secretos, sin miedos. Lo que venga, lo enfrentaremos juntas, como siempre debió ser. Rebeca tomó ambas manos de Sarocha y las apretó con fuerza. Sí, juntas, siempre juntas. Y allí, en el departamento que ahora compartían, entre luz cálida y susurros, ambas comprendieron que el presente era solo suyo, y que, con honestidad, amor y complicidad, podían enfrentar cualquier camino que la vida les pusiera por delante. Cada gesto, cada mirada y cada palabra consolidaba la certeza de que, finalmente, habían encontrado el hogar en la otra. Capítulo 57. Redención y despedida. Nam respiraba hondo frente a la puerta de la casa de Song, tratando de calmar la ansiedad que la consumía. Cada paso que la había llevado hasta allí, había sido un combate entre el miedo y la necesidad de enfrentar la verdad. La brisa de la tarde agitaba ligeramente su cabello, y el sonido lejano de la ciudad parecía mezclarse con el latido acelerado de su corazón. Finalmente, levantó la mano y golpeó suavemente la madera, como si el contacto con la puerta pudiera transmitirle algo de coraje. Song abrió al instante, sorprendida de ver a Nam allí, sola, con los ojos ligeramente enrojecidos y la expresión cargada de arrepentimiento. Nam, dijo con suavidad, conteniendo la sorpresa. ¿Qué haces aquí? Nam tragó saliva y dio un paso adelante, con las manos temblorosas, como si cada músculo de su cuerpo se resistiera a moverse. Song, necesito hablar contigo, por favor, déjame entrar unos minutos, pidió, la voz temblorosa y quebrada por la emoción. Song asintió, dejando que Nam entrara, cerrando la puerta tras ella. El aire dentro de la casa parecía más denso, cargado de recuerdos, risas, y también de heridas antiguas. Nam se quedó un instante en el centro de la sala, con la mirada baja, intentando ordenar sus pensamientos, mientras sus manos jugaban nerviosamente con los pliegues de su chaqueta. Finalmente, levantó la vista y enfrentó a Song con un hilo de voz. Quiero pedirte perdón, empezó, su voz apenas audible, por todo, por el daño que te hice, por manipularte, por jugar con tus sentimientos. No hay excusa que justifique mis acciones, y lo sé, pero necesitaba decirlo, aunque solo sea para aliviar un poco mi culpa. Song la observó en silencio, con calma, dejando que cada palabra penetrara en la habitación. Su mirada, aunque comprensiva, era firme,
Nam empezó, con un suspiro leve. Te escucho, y te perdono. No guardo rencores. No vale la pena vivir con odio. Nam sintió como un hilo de esperanza surgía en su pecho, aunque también un miedo profundo se mezclaba con él. Sus ojos brillaban, y por un momento creyó que tal vez podía revertir sus errores, aunque solo fuera un instante. Reunió todo su valor y habló con el corazón abierto. Pero hay algo más, dijo, con voz temblorosa. No logro sacarte de mi cabeza, Song. Te amo, y lo he hecho durante demasiado tiempo, aunque haya sido una estúpida por no darme cuenta antes. Por favor, dame una oportunidad. El silencio llenó la habitación, denso y doloroso, y cada segundo parecía estirarse hasta convertirse en un eco interminable. Song bajó la mirada un instante, respirando hondo, y luego habló con ternura pero sin vacilar. Nam, no puedo corresponderte. Te lo digo con todo el respeto y el cariño que te tengo, pero mi corazón ya no te pertenece. Estoy enamorada de David, y vamos a casarnos. Lo siento mucho. El color abandonó el rostro de Nam y sus manos se aferraron a sí mismas, temblando. Su pecho se apretaba con fuerza, como si quisiera contener la tristeza que la desbordaba. El aire parecía haberse vuelto pesado, y su corazón latía con fuerza, mientras las palabras de Song se repetían en su mente, cada una dejando una cicatriz luminosa y dolorosa al mismo tiempo. Lo entiendo, susurró, apenas audible, y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Lo entiendo, repetía, tratando de aceptar lo inevitable. Solo quería decirlo, para que supieras que lo siento, de verdad. Song se acercó y le tocó suavemente el hombro, ofreciendo consuelo sin traspasar los límites que su corazón imponía. Te deseo lo mejor, Nam. Aprenderás, crecerás y, con el tiempo, encontrarás tu propio camino. Pero no puedo ser yo quien lo comparta contigo de esa manera. Nam sintió un sollozo escapando de su pecho, mientras sentía como una mezcla de alivio y dolor la atravesaba. Salió de la casa, incapaz de sostener más la mirada de Song. Una vez en la calle, dejó que las lágrimas rodaran sin freno. Caminó unos pasos, pero no pudo avanzar, y se dejó caer en un banco cercano, cubriéndose el rostro con las manos. Su respiración era entrecortada, y su cuerpo temblaba, pero cada lágrima era también un acto de liberación. Soy una estúpida, murmuró entre sollozos. Perdí a Song, jugué con ella, manipulé sus sentimientos, y ahora solo puedo verla feliz desde lejos. El viento de la tarde acariciaba su rostro húmedo, mezclándose con el sabor salado de sus lágrimas. Con cada sollozo, sentía el peso de sus errores hundirse un poco más en sus hombros. La culpa, la vergüenza y la tristeza la consumían, pero al mismo tiempo comenzaba a percibir un hilo de claridad. Sabía que había pagado caro sus propios actos, y que la única forma de expiar su culpa era aceptar lo que había perdido y aprender de ello. Ahora, solo me queda pagar mis pecados, susurró, cerrando los ojos y dejando que el silencio de la ciudad la envolviera. Solo ver cómo ella es feliz, y yo aprender a vivir con mis errores. El sol comenzaba a descender, tiñendo la ciudad de tonos dorados y anaranjados, y Nam comprendió que el amor no siempre se correspondía como uno deseaba, y que algunas despedidas eran necesarias para crecer. La tristeza la envolvía, pero también había un atisbo de liberación. Admitir su culpa y enfrentarse a la verdad la liberaba de cadenas invisibles. Aunque doliera, ese era su primer paso hacia la redención, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar sin la opresión de la mentira, el engaño y el egoísmo. Nam permaneció un largo rato sentada en el banco, observando cómo la vida continuaba a su alrededor. Gente caminando, vendedores ambulantes, luces encendiéndose en las calles, y mientras el mundo seguía su curso, ella decidió que también seguiría, que aprendería, que se perdonaría a sí misma algún día. El peso del pasado seguía allí, pero la claridad de la verdad y la conciencia de la felicidad ajena se convertían en su brújula. Sabía que la culpa no desaparecería de inmediato, pero había dado el primer paso para reconstruirse. Y eso, por doloroso que fuera, era suficiente para comenzar a caminar hacia un futuro diferente, uno donde los errores se convirtieran en lecciones y donde, algún día, podría volver a abrir su corazón sin miedo. Capítulo 58. Horizontes compartidos. La brisa marina acariciaba sus rostros, mientras Arocha y Rebeca caminaban descalzas sobre la arena húmeda, dejando atrás por unos días la ciudad, los proyectos y la rutina. Cada grano de arena parecía susurrarles libertad y calma, mientras las olas
rompían suavemente contra la orilla, marcando el ritmo de sus corazones y acompasando sus pasos. Era un descanso merecido, un respiro que les permitía mirarse sin prisas, sin interrupciones, y reconectar con la esencia de su amor recién consolidado. Se detuvieron frente al mar, dejando que el sol acariciara sus hombros y dorara sus cabellos. Sarocha tomó la mano de Rebeca con suavidad, entrelazando los dedos, como un gesto silencioso de complicidad y certeza. Sus ojos se encontraron, reflejando la felicidad, la confianza y la intimidad que habían construido juntas. «Saro», susurró Rebeca, apoyando la cabeza en el hombro de Sarocha. «No puedo creer que hayamos llegado hasta aquí, que realmente estemos juntas, libres, sin secretos ni miedos». Sarocha la abrazó más fuerte, como si quisiera sellar el momento en su memoria para siempre. «Nunca más permitiremos que nada nos separe», dijo con convicción. «Todo lo que vivimos nos enseñó a cuidarnos, a esperar el momento adecuado, y aquí estamos». Se sentaron sobre una toalla, dejando que las olas les rozaran los pies, y se recostaron suavemente, compartiendo silencios cómplices, mientras la brisa marina acariciaba sus cabellos. La conversación derivó de recuerdos compartidos, hacia planes más íntimos y concretos, hacia un futuro que deseaban construir con intención y amor. «He estado pensando», empezó Sarocha, jugando con la arena entre sus dedos. «¿Te imaginas cómo sería nuestra vida dentro de unos años? ¿Qué queremos construir juntas?». Rebeca sonrió, su mirada iluminada por el reflejo del sol en el agua. «Quiero todo contigo», dijo con firmeza. «Una vida en común, un hogar que sea nuestro refugio, viajes, risas, tardes de lluvia en la ciudad y mañanas así, junto al mar, y sí, quiero hijos, Saro. Pero, ¿cuántos? ¿Quién los tendrá primero?». Sarocha la observó con una mezcla de ternura y deseo, acariciando suavemente su mejilla. «2, amor», respondió con una sonrisa traviesa, acercándose para besarla. «Y noches, muchas noches de pasión, de nosotros, de conexión completa. Y en cuanto a quién los tendría primero, lo decidiremos juntas, según lo que nuestro corazón nos diga». Rebeca se rió, su cuerpo vibrando contra el de Sarocha. «Me gusta la idea», susurró. «No hay reglas, solo nosotras, y lo que sintamos». El sol iba descendiendo lentamente, tiñendo de oro y violeta cada ola que se rompía a sus pies. Sarocha y Rebeca caminaron hasta el agua, sintiendo cómo la espuma fría contrastaba con el calor de sus cuerpos. Se tomaron de las manos, mirándose con intensidad, y dejaron que sus pies se hundieran en la arena, mientras hablaban de sueños, proyectos y deseos que hasta hacía poco parecían imposibles. «Imagino un hogar lleno de risas y de creatividad», dijo Rebeca. «Que nuestro departamento sea un refugio para nosotros y para lo que construyamos. Que siempre haya espacio para nosotros, para el amor y para los sueños que aún no sabemos que tenemos». «Sí», respondió Sarocha. «Y cada viaje, cada aventura, cada momento será para fortalecer esto que tenemos. Quiero que nuestra relación sea un refugio y una chispa constante de pasión, cariño y complicidad». Se abrazaron de nuevo, dejando que el viento y el sol jugaran con sus cabellos. Sus cuerpos se acercaron, rozándose en una danza lenta de deseo contenido y amor profundo. Cada beso, cada caricia, estaba cargado de promesas, promesas de respeto, de pasión, de construcción conjunta. El mar, testigo silencioso, parecía bendecir la unión de sus cuerpos y sus vidas. Pasaron horas caminando, nadando, conversando sobre la expansión del estudio creativo de Sarocha, las clases de Rebeca, los lugares que querían visitar y cómo enfrentarían los desafíos de la vida juntas. Cada palabra reforzaba la certeza de que su amor no solo era romántico y sensual, sino también sólido, consciente y duradero. Más tarde, recostadas sobre la arena, hablaron con complicidad de planes más íntimos, de hijos y de noches interminables de pasión, de cómo alternarían la maternidad y el deseo, cómo aprenderían a disfrutar de cada instante y a dejar que el amor y el placer fluyeran libremente. Sus manos se entrelazaban, acariciaban y recorrían sus brazos y hombros, sellando cada palabra con besos suaves, sonrisas y miradas llenas de promesas. «Nunca imaginé que podríamos ser tan felices», murmuró Rebeca, «ni que podríamos amarnos así, con tanta libertad y verdad». «Lo somos», respondió Sarocha, apoyando su frente contra la de ella. «Y lo seguiremos siendo, cada día, cada noche, cada momento. Nuestro amor es nuestra brújula, y siempre nos llevará de vuelta a nosotras». Mientras el sol desaparecía tras el horizonte,
pintando el cielo de tonos rojizos y violetas. Ambas se abrazaron, dejando que la calma y la certeza de su amor se instalaran en sus cuerpos y en sus corazones. Allí, entre la brisa, el sol y el murmullo del mar, Sarocha y Rebeca sellaron un pacto silencioso, el compromiso de vivir juntas, de explorar su amor sin miedo, y de construir, paso a paso, un futuro lleno de pasión, ternura y felicidad compartida. Cuando la noche finalmente llegó, encendieron una fogata en la playa, y mientras las llamas danzaban, compartieron secretos, risas y promesas, dejando que el fuego iluminara no solo la arena, sino también los rincones más profundos de su relación, consolidando su amor en cada palabra, cada gesto y cada caricia bajo un cielo estrellado que parecía bendecirlas. Capítulo 59. Bodas y promesas. El día amaneció brillante, con un cielo despejado, que parecía celebrar la unión que estaba a punto de suceder. Rebeca y Sarocha se preparaban en el departamento, el bullicio de la ciudad filtrándose a través de las ventanas, mientras ambas compartían sonrisas nerviosas y miradas cómplices. El matrimonio de Song y David prometía ser un evento lleno de alegría, pero no podía ocultar la sombra de tristeza que Nam arrastraba consigo. Nam había intentado recomponerse para asistir, pero cada paso que daba hacia la ceremonia la recordaba al amor perdido, a la oportunidad que no supo aprovechar. Sarocha, percibiendo su estado, se acercó a ella con ternura. Nam, sé que duele, pero estás aquí. No te hundas en lo que pudo ser, le dijo, tomando sus manos entre las suyas. Tienes derecho a sentir, pero también a celebrar lo que la vida nos da ahora. Nam apenas logró esbozar una sonrisa, agradecida por la presencia y el consuelo de Sarocha, aunque su corazón seguía latiendo con nostalgia y pesar. La ceremonia se llevó a cabo en un hermoso jardín, rodeado de flores blancas y fragancias dulces que llenaban el aire. Song estaba radiante, con un vestido elegante que resaltaba su felicidad, mientras David la miraba con un amor que parecía no tener límites. Rebeca y Sarocha se encontraban sentadas juntas, compartiendo sus manos entrelazadas, disfrutando de la belleza del momento y del brillo en los ojos de quienes se unían. Míralos, susurró Rebeca, tan felices, tan seguros de su amor. Sí, respondió Sarocha, acariciando su mano. Es hermoso ver que alguien encuentra su lugar, su persona, y me alegra que tu mamá lo haya hecho. Nam permanecía a su lado, intentando recomponerse, mientras lágrimas contenidas se deslizaban por sus mejillas. Sarocha la abrazó brevemente antes de que comenzara el intercambio de votos, transmitiéndole apoyo silencioso. La ceremonia avanzó con risas, aplausos y el canto lejano de un cuarteto de cuerdas. Finalmente Song y David se unieron como marido y mujer, y las campanas de la iglesia anunciaron la nueva vida que comenzaban juntos. Las miradas de todos los presentes brillaban con emoción, y aunque la tristeza de Nam era evidente, también había una sensación de cierre y de esperanza. Al terminar la celebración, Sarocha y Rebeca regresaron al departamento, todavía impregnadas de la calidez del evento. Habían brindado con varias copas de champán, y reían entre sí, un poco más relajadas tras la solemnidad de la ceremonia y el ambiente festivo. Entre risas y abrazos, la tensión del día dio paso a la intimidad. Creo que el champán nos está haciendo demasiado efusivas, dijo Rebeca, recostándose sobre Sarocha en el sofá. Demasiado efusivas o demasiado honestas, respondió Sarocha, rozando sus labios con suavidad contra los de ella. Poco después, ambas se dirigieron a la habitación, donde la luz cálida de la tarde se filtraba suavemente por las cortinas. Entre caricias, risas y besos, sus cuerpos encontraron la forma de comunicarse más allá de las palabras. El deseo, la pasión y la confianza construida a lo largo de los días se liberaron en un encuentro profundo y lleno de amor. Después de hacer el amor, tumbadas una junto a la otra, Sarocha acarició el rostro de Rebeca y le susurró: «Quiero casarme contigo». Su voz temblaba de emoción y ternura. Rebeca la miró, sonriendo con picardía y un brillo travieso en los ojos. No dijo, con un tono juguetón: «Solo me casaré contigo si me lo pides sobria». Ambas rieron, una risa que era alivio, complicidad y felicidad contenida. Se abrazaron, entrelazando sus piernas y brazos, disfrutando de la seguridad de estar finalmente juntas, sin secretos, sin distancias, solo ellas, y la promesa de un futuro compartido. El día terminaba con el murmullo de la ciudad,
y el silencio cómplice del departamento. Allí, Sarocha y Rebeca sellaron su compromiso de manera íntima, consciente y plena, conscientes de que el amor que habían construido era sólido, duradero y capaz de soportar cualquier desafío. Entonces, susurró Sarocha, apoyando su frente contra la de Rebeca. ¿Aceptas casarte conmigo cuando estemos completamente sobrias? Sí, respondió Rebeca, riendo entre lágrimas. Y más allá de eso, acepto vivir contigo cada día, cada noche, cada instante. Ambas se quedaron abrazadas, contemplando el futuro y la certeza de que, finalmente, nada ni nadie podría separarlas. Capítulo 60. El matrimonio. Había pasado un año desde aquella noche en que Sarocha, con el corazón acelerado y un poco de vino en sus venas, le había dicho a Rebeca que quería casarse con ella. Un año lleno de pruebas, de aprendizajes, de mañanas compartidas y noches intensas. Habían discutido, reído hasta las lágrimas, hecho planes y descubierto nuevas formas de amarse. Todo ese recorrido las había llevado hasta aquí, el día en que su amor dejaría de ser solo una elección íntima para convertirse en un compromiso eterno frente al mundo. El jardín elegido parecía un escenario sacado de un sueño. Columnas de flores blancas y lilas formaban un arco sobre el altar. Cintas de seda flotaban con la brisa ligera, que jugaba con los vestidos y con los peinados de las invitadas. La música suave de un cuarteto de cuerdas llenaba el aire de solemnidad y ternura. Cada detalle había sido cuidadosamente pensado. El aroma a jazmín, las luces cálidas colgando de los árboles, las mesas decoradas con velas y pétalos, todo era un reflejo de ellas. Elegante, sencillo y profundamente íntimo. Los murmullos cesaron cuando apareció Rebeca. Avanzaba tomada del brazo de Song, que contenía las lágrimas sin éxito. El vestido de Rebeca era delicado, con encajes que parecían bordar luz sobre su piel. Cada paso que daba estaba lleno de seguridad, pero sus ojos solo buscaban a Sarocha. Y allí estaba ella, firme, hermosa, con un vestido rosa que resaltaba su porte. La mirada de Sarocha brillaba de emoción, temblorosa pero llena de determinación. Cuando sus ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Era como la primera vez, con toda la intensidad del descubrimiento, y como la milésima, con toda la paz de saberse en casa. El oficiante comenzó a hablar, pero para ellas las palabras eran un murmullo lejano. Solo volvieron al presente, cuando llegó el momento de los votos. Prometo caminar a tu lado todos los días de mi vida, dijo Rebeca, con voz quebrada. Prometo sostenerte cuando el mundo pese, reír contigo cuando todo parezca ligero, y amarte incluso en tus silencios. Prometo ser tu refugio y tu certeza. Sarocha no pudo contener las lágrimas, la tomó de las manos, y respondió con la voz firme, aunque sus labios temblaban. Prometo amarte en cada instante de tu vida, en cada forma que adoptes, en cada sueño que persigas. Prometo recordarte lo fuerte que eres cuando lo olvides, y cuidarte como lo más sagrado. Nuestro amor será siempre nuestro hogar. El sí, acepto resonó como un eco en los corazones de todos los presentes. El beso que siguió fue largo, profundo, cargado de una pasión contenida durante meses de espera. Los aplausos estallaron. Algunos invitados lloraban, otros reían. Song y David se abrazaban con orgullo, mientras Nam, aunque con un nudo en la garganta, aplaudía con sinceridad y una sonrisa tímida. La fiesta fue un estallido de alegría. Copas de champán se alzaban, los abrazos se multiplicaban y la música llenaba el aire. Sarocha y Rebeca bailaron juntas, riendo, girando, mirándose como si nadie más existiera. Cada gesto, cada beso robado en la pista, dejaba claro a todos que lo suyo era auténtico, intenso, irrompible. Horas después, cuando el bullicio quedó atrás, llegaron al hotel reservado para su noche de bodas. La habitación estaba iluminada por decenas de velas, con pétalos de rosa esparcidos sobre la cama y una botella de vino esperando en la mesa. Rebeca, aún con su vestido, se acercó a Sarocha y le acarició el rostro. ¿Recuerdas aquella noche? Hace un año, dijo con una sonrisa traviesa. Me pediste matrimonio medio bebida. Sarocha rió suavemente, inclinándose hacia ella. Y tú me dijiste que solo aceptarías si lo pedía sobria. Y ahora aquí estamos, susurró Rebeca, antes de besarla con fuerza. El deseo latente se desató de inmediato. Las manos de Sarocha recorrieron con lentitud la espalda de Rebeca, desabrochando cada botón, deslizando la tela blanca que fue cayendo como un río de seda a sus pies. Su piel quedó al descubierto, y los labios de Sarocha la recorrieron con adoración,
desde el cuello hasta los hombros, bajando lentamente, arrancándole suspiros. Rebeca tomó la iniciativa, empujándola suavemente hacia la cama. La miró a los ojos, con la intensidad de quien ama sin reservas. «Eres mi esposa», murmuró, como si quisiera convencerse de que no era un sueño. «Tuya, siempre tuya», respondió Sarocha, perdiéndose en sus labios. La ropa desapareció sin prisa, como un ritual de entrega. Cada beso era una promesa, cada caricia una confesión. Las risas suaves se mezclaron con gemidos contenidos, con susurros de amor que llenaban la habitación. El cuerpo de Rebeca se arqueaba bajo el toque de Sarocha, mientras ella respondía con la misma entrega, con la misma pasión. Hicieron el amor con ternura, pero también con intensidad, como si quisieran grabar ese instante en su piel para siempre. Los movimientos eran lentos, profundos, a veces urgentes, a veces calmados, pero siempre llenos de amor. El tiempo dejó de existir, solo estaban ellas, respirando juntas, temblando juntas, amándose sin medida. Cuando finalmente se quedaron exhaustas, envueltas en las sábanas, y en el calor de sus cuerpos, Rebeca apoyó la cabeza en el pecho de Sarocha, escuchando el ritmo sereno de su corazón. «Este es el comienzo de todo», dijo en un susurro lleno de ternura. Sarocha la abrazó con fuerza y besó su frente. «El comienzo, y el para siempre». Se quedaron en silencio, acariciándose, mirándose a los ojos en la penumbra iluminada por las velas. Esa noche no solo consumaron su amor, sellaron el pacto de toda una vida juntas, y mientras se quedaban dormidas, esposas, amantes y cómplices, supieron que nada ni nadie podría separarlas jamás. Epílogo. 10 años después, el sol de una mañana tranquila entraba suavemente por las cortinas blancas de la casa que Sarocha y Rebeca habían comprado años atrás, una mezcla perfecta entre lo moderno y lo acogedor. Era un espacio pensado y diseñado por ambas, con el toque arquitectónico de Sarocha en cada rincón, y la calidez de Rebeca reflejada en los detalles. Fotografías enmarcadas, libros apilados, flores frescas en jarrones sencillos. En la mesa del comedor, los dibujos de colores estaban esparcidos junto a un cuaderno de tareas. Una risa infantil resonó desde el jardín, clara y cristalina como campanas. Era Song, su hija de 6 años, que corría tras una pelota, con el cabello suelto ondeando bajo la brisa. Rebeca la observaba desde la ventana de la cocina, con una mano acariciándose el vientre ya redondeado. Su embarazo avanzaba con calma, aunque a veces la agotaba más de lo esperado. Había terminado su carrera de Derecho hacía unos años, y ahora ejercía como abogada, especializada en casos de derecho familiar. Su fuerza, su pasión por la justicia, y la empatía que siempre había tenido con los demás, se reflejaban en cada cliente que atendía. «No corras tanto, Song, que vas a terminar cayéndote», le gritó con una sonrisa maternal. La niña volteó, sacó la lengua juguetonamente, y siguió corriendo, desobedeciendo con inocencia. En ese momento, Sarocha entró a la cocina, todavía con su carpeta de planos bajo el brazo. Había logrado construir su propio estudio de arquitectura, pequeño pero con una clientela fiel, y cada vez más amplia. Se acercó por detrás de Rebeca, rodeó su cintura y apoyó la frente en su hombro. «Ya empezó con su maratón de las 10 de la mañana», murmuró con ternura, refiriéndose a su hija. «Sí, y no hay quien la detenga», contestó Rebeca, riendo suavemente. «La energía la sacó de ti, no de mí». Sarocha levantó la mirada y la posó en el vientre de Rebeca. Sus ojos se suavizaron. «Y pronto serán 2 los que corran por aquí», susurró, posando una mano cálida sobre el vientre. Rebeca la miró, los labios curvándose en una sonrisa cargada de complicidad. Se quedaron en silencio unos segundos, contemplando el pequeño milagro que estaba creciendo entre ellas. La vida no había sido fácil. Hubo discusiones, dudas, días grises en los que el cansancio de la rutina parecía más fuerte que todo. Pero cada obstáculo se convirtió en una oportunidad de reafirmarse, de recordar que lo que las unía era más grande que cualquier tropiezo. Sarocha había aprendido a ser paciente, a dar espacio, y al mismo tiempo a ser un pilar. Rebeca había aprendido a confiar, a dejar entrar el amor sin miedo a perderse en él. 10 años después, la pasión seguía viva, pero lo más hermoso era la serenidad, la certeza de que estaban donde debían estar. Ese mismo día, por la tarde, organizaron un pequeño almuerzo familiar. La mesa estaba llena de platos preparados entre risas y complicidad. Song dibujaba corazones con salsa de tomate en su plato, orgullosa de decorar la comida. «Mamá,
¿Puedo leerles el poema que hice en la escuela?, preguntó de repente, con la emoción iluminando su rostro. Claro, amor, dijo Rebeca, inclinándose hacia ella. La niña, con su vocecita firme, recitó. Mi familia es como el sol, calienta y brilla cada día. Tengo 2 mamás que me abrazan y un hermano o hermana que pronto vendría. Las lágrimas asomaron a los ojos de ambas. Sarocha tomó la mano de Rebeca bajo la mesa y la apretó con fuerza, como en aquel primer compromiso silencioso que habían hecho años atrás. Cuando llegó la noche y Song se durmió abrazada a su muñeca favorita, la casa se llenó de un silencio dulce. En la habitación matrimonial, Rebeca y Sarocha descansaban juntas, el calor de sus cuerpos entrelazados como siempre. ¿Recuerdas cuando temías que te olvidara?, preguntó Rebeca en un susurro, acariciando el rostro de Sarocha. Sarocha sonrió con un dejo nostálgico. Sí, y ahora no concibo la vida sin ti. Yo tampoco, respondió Rebeca, besándola suavemente. Este es nuestro hogar, Sarocha. Tú eres mi hogar. Cerraron los ojos, sabiendo que el futuro traería nuevos retos, pero también más amor, más risas, más recuerdos, y que, pasaran los años que pasaran, seguirían caminando juntas. La vida les había demostrado que el amor verdadero no se trata solo de la pasión inicial, ni de las promesas fáciles, sino de elegir cada día, en lo cotidiano y en lo extraordinario, sostenerse y amarse. Esa noche, entre sueños, Rebeca alcanzó a susurrar, gracias por no soltarme. Sarocha, medio dormida, sonrió, y en el silencio de su hogar, el eco de esa promesa quedó grabado para siempre. Esta historia ya ha llegado a su final. No olvides suscribirte, darle me gusta, compartir y seguir disfrutando del canal.